Respeto para mi hermano migrante, respeto para mi raza que es gigante, respeto. Y nos vamos para adelante. Todo el que migra sabe que peligra, pues la mugre migra, nos acosa y nos denigra. Trump hace racias, arresta inocentes y hostiga a mi raza con métodos dementes. Deportan a vatos que tienen sus papeles, les dan malos tratos, les dan tratos crueles. Los sacan de casa y de sus planteles, mientras Trump fracasa con su guerra de aranceles. Hay mucha protesta, siempre en son de paz. Somos gente honesta, Trump es muy rapaz. Pónganse abusados con los infiltrados. Su represión nos cuesta su codicia. Los ángeles protestan al ver tanta injusticia. La raza se esconde si ve venir al ICE y tú no sabes dónde, hijo de tu maíz. El Trump se pelea con su novio Musk. Vuela la diarrea, qué apestoso adiós. Escucha a Donald Trump, con mi raza no se juega. Tú ganaste una elección, mas mi pecho no es bodega. Y te vamos a decir que no somos lo mismo, que seguimos en la brega, que ya basta de racismo y si quieres reprimir, mi gente no se doblega. Y entre risa y risa, el latino se organiza. Respeto para mi hermano migrante, respeto a la gente que trabaja, respeto, porque aquí nadie se raja. ¡México! 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 Oye, espérate. Ya. Te van a deportar. Ya le tomé fotos y las voy a mandar ahorita a la embajada. ¿Por hacer esto? Pues sí, te van a quitar la en visa. México. ¿Y eso qué? Pues sí. Es que Oigan, el mundo se está no. poniendo cada vez más feo. La verdad es que el mundo se está poniendo feo, ¿no? Pues ya, gacho. parece que estamos incluso al borde de otra guerra mundial. Otra guerra Así mundial. es. Además, ve todo lo que está pasando en América Latina, los juicios contra Cristina Kirchner, Oye, sí. el atentado atentado en al Colombia candidato. y lo que está ocurriendo En Estados Unidos. Las contra los deportaciones. mexicanos. No, una Pero- cacería de migrantes de paisanos. Y para hablar de eso invitamos a unos quién invitaste? compañeros, a José Luis Granado Ceja, que sabe todo sobre el tema, y a David Maciel, que es un académico chicano, norteamericano, que pues, vino a México. Está muy bien. Ya está tocando. Ya. De hecho, y a ver si no se van. ¡Ay! A ver. David Maciel y José Luis Granado. Bienvenido. ¿Cómo están? Mucho gusto. Adelante. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás, tocayo? Tanto tiempo sin vernos. Pasen, siéntense. Adelante, pásenle. Adelante. Bienvenidos al Averno. Amigos. Aquí. Entre amigos. Bienvenidos al Averno y vaya Averno en el que se ha convertido el mundo. Sí, se puso feo el planeta, ¿no? Se está poniendo feo el mundo. Empezando Muy rápidamente. por Estados Unidos. Comenzando. Comenzando y por acabando Estados por Unidos. Estados Unidos. Acabando por Estados Unidos y con Irán y con Israel. Ay. Es una cosa brutal lo que estamos viviendo. A ver, pero a nosotros en México en particular nos afecta lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las redadas, con las racias contra los mexicanos y con la actitud que está teniendo el gobierno de Estados Unidos, todos sus representantes a todos niveles, contra, pues, contra nuestra gente, ¿no? Contra los mexicanos. David, tú que estás, tú que vives en Estados Unidos, tú que eres, digamos, miembro de la comunidad chicana, ¿no? ¿Cómo se está Orgullosamente chicano. Eso. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué historias hay detrás de todo eso? No, pues mira, esto no es nuevo. Nosotros lo hemos padecido durante todo el siglo XX y un poco desde antes, pero nada como la agresividad y la violencia de hoy día. O sea, lo que pasa también es que el país ha cambiado mucho desde el nuevo milenio y poco antes de eso. Hoy día el proceso más contundente en Estados Unidos es exactamente la latinoamericanización del país, que se ve a todos niveles. Fíjense, nomás esta cosa chiquita pero dramática. Acaba de publicarse en el periódico del LA Times de Los Ángeles que hoy día hay casi el mismo número de restaurantes de comida mexicana que pizzerías en Estados Unidos. Órale. Digo, eso es un ejemplo... Esa es una gran noticia. Sobre todo para la gente que curiosa, está allá. pero muestra exactamente lo que les estoy planteando de la latinoamericanización. Otra cosa, ya no hay ciudad, región de Estados Unidos, desde Nueva York hasta San Francisco y todo en medio, que no tenga población chicana, mexicana, latina importante. Entonces lo que estamos viendo es un backlash, ¿no? Es una reacción a todo esto.
Trump está allí para tratar de minimizar o parar o frenar un poco este proceso que sabe que se le está yendo de las manos. No lo van a poder parar, porque las familias, como saben, latinas son el doble. Tienen más hijos, los hijos van a tener más hijos. Aún con emigración o sin emigración, el crecimiento es un hecho. Son las patadas de ahogado de los supremacistas blancos. Pero están desesperados por tratar de detener lo que es algo que es casi inevitable en este sentido, esa latinoamericanización de así Estados es, Unidos. son dos fuerzas que están a choque, a muerte, y esta batalla va a seguir, ante todo mientras esté alguien como Trump. Pero me llama la atención lo que decías al principio, que esto no es nuevo, que lo han estado viviendo desde hace muchos años, Décadas. pero que nunca había estado tan terrible como ahora. Yo tenía un poquito la sensación, la percepción, claro, desde acá, Sí. que los gobiernos demócratas y republicanos realmente no hay gran diferencia. Unos son hipócritas y los otros son cínicos, pero básicamente los dos mantienen un poquito el mismo racismo, esta misma idea. Pero no. Sí, realmente Trump es un paso más adelante en esto. Él es mucho más agresivo, es mucho más racista. Es que la gente alrededor de él son verdaderamente siniestros. El hombre mayormente terrible en todo esto se llama Stephen Miller. Stephen Miller es verdaderamente peor que un fascista y peor que un racista de corazón. Él, su ideología y su ser es tratar de frenar y tratar incluso de eliminar a todos los latinos mexicanos que pueda de Estados Unidos. La verdad, ese tipo tiene mucho odio en su corazón contra los mexicanos en particular. Sí. Hace poco empezó a circular un video de él cuando estaba en la secundaria, creo, y decía, no sé por qué me dicen que yo tengo que recoger las cosas. Sí, para eso está la intendencia, ¿no? Y obviamente refiriéndose a, pues, ¿quién trabaja esos trabajos en Estados Unidos? Pues gente racializada, la comunidad negra o la comunidad latina, y diciendo, eso es el trabajo de ellos. O sea, es un odio, pero bastante profundo, y pues él es la persona que está a cargo de esto. Hace poco vimos también a Trump diciendo, bueno, es que estamos tal vez exagerando un poco porque pues ahora estamos afectando a los granjeros y ya no pueden hacer la cosecha. Entonces ese es bueno. Para empezar siempre es el conflicto, ¿no? Los que quieren castigar la migración, pero también tienen que seguir rindiéndole pleitos ahí al capital que necesita de esa fuerza de trabajo, ¿no? Pero quien está a cargo es Stephen Miller. Stephen Miller va a decir, sí, Trump, ajá, le vamos a bajar tantito, pero él es el que dice 3,000 al día. Quiero 3,000 detenciones al día. Y por eso vemos las escenas que hemos visto esa semana. Por eso atacan los Home Depots, por eso atacan los campos de trabajo, los centros de construcción, porque para realmente detener a 3,000 personas al día tienes que ir mucho más allá de solamente los criminales, que es la línea que trata de defender Trump. Además hay una cosa que es absurda, porque necesitan y quieren al trabajo, pero no quieren a los trabajadores. Ese es el dilema. Ese es el Y el dilema que ha sido siempre, como decimos en inglés, it's a revolving door, ¿no? Una puerta revolvente. que Puerta los giratoria. traen y luego los deportan, pero saben que no pueden estar sin ellos. Entonces, eso por un lado de la inmigración. Pero yo sí quisiera hacer una cosa clarísima, que en México hay muchísima confusión, que cada rato nomás se habla de migrantes. El gruesísimo número de la población de origen mexicano y latino en Estados Unidos no somos migrantes. Tenemos que hacer esta distinción muy clara. Nosotros, el grueso, o sea, los indocumentados y los migrantes son nomás como, no llegan ni a 10%. O sea, más del 90% somos como su servidor y como mis colegas, que tenemos ya décadas, generaciones y todo, que fuimos originalmente después de la guerra del 47 que nos quedamos allá. Como decimos nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. Así es. Claro. Y entonces esto sí en México no se conoce, incluso todos los funcionarios nomás dicen migrantes, migrantes, migrantes. Y deberíamos de tratar de cambiar, que no digan migrantes, o sea, que hagan la distinción, que los migrantes son una proporción muy pequeña de la comunidad mexicana, chicana en su totalidad. La hace la presidenta, ¿eh? La presidenta lo plantea en las mañaneras. Sí, pero todo, ella sí. Y ella Bueno, hace énfasis en eso y eso me habla de parece bien. ciudadanos No, incluso de varias sí. generaciones. No, y le doy mucho crédito a Claudia Sheinbaum, porque 2 veces que yo he visto mañaneras ha tenido gente experta de nuestra comunidad y ha hecho un perfil muy acertado
de nuestra comunidad que nunca lo había yo visto en ningún funcionario. Y no es que yo sea vocero de la presidenta, pero eso me agradó muchísimo. Oye, pero dices que en México hay esa confusión. Sí. Creo que en Estados Unidos es donde hay más esa confusión. Claro. Creo que el propio Trump tiene, Bueno, entre muchas confusiones, sí, porque esta él habla confusión nomás también de migrants. Nunca, Sí, claro. jamás ha oído de Trump la palabra chicano, jamás. Incluso latino. Él que es hijo de migrantes. Sí, pues también Nieto. Stephen Miller. Nieto. Sí. Los familiares de Stephen Miller vinieron de Rusia. Sí, claro. O sea, Pero aquí hay una cosa que es interesante, porque cuando Trump echa a andar su proyecto antimigrante, dice que solo van a correr a lo peor de lo peor, a los delincuentes, Asesinos, etcétera. Sí. Bueno, cuando dije delincuentes, criminales. condenados, Sí. A los que van a Home me acordé Depot. de Donald Oye, Trump. sí, exacto. Me acordé de Donald Sí. Trump. Vaya Es decir, delincuentes, y sin ¿no? embargo, Trabajadores. y todo esto pone de lado la enorme contribución económica que hace la comunidad latina, chicana, puertorriqueña, etcétera, a los Estados Unidos. ¿De qué tamaño es esa contribución? pues miren, hablemos de 3 sectores: la agricultura, la construcción y los servicios. Muchos de ustedes han ido a Estados Unidos recientemente o en años pasados. Cualquier restaurante que entra, ¿quiénes son los conserjes? ¿Quiénes son los lavaplatos? ¿Quiénes son los que atienden? Totalmente. Los meseros. Mexicanos, Los latinos, meseros, sí. todo eso, indocumentados. O sea, la economía estadounidense se caería si hicieran lo que quiere Trump, una deportación masiva. Esto de Stephen Miller de 3,000 diarios, se caería la economía estadounidense si fueran 3,000 al mes. Y ni mencionar la cultura también. O sea, los mexicanos, los chicanos aportan una gran cantidad de aspectos culturales a esa sociedad. O sea, Fíjense, un dato muy curioso. El canal más visto en la televisión comercial estadounidense es Univision. Mira. Más visto que CBS, que NBC. ¿A poco? Es el canal más visto. Todos los ratings así lo dicen. Aún más cuando estaba Jorge Ramos, que tenía mucha popularidad, como ustedes saben, ya se jubiló o dejó ahí, pero aún sigue con Isla Calderón, que es la conductora. Es el show de noticias más visto en Estados Unidos. El show. ¿Por qué? No, por la población latina y también mucha americana que habla español o que tienen nexos. Sí, claro. veo que hasta Fox News ya tiene programación en español Sí. también. Ah, sí. Sí. Hace poco me entrevistaron a nada más que Lili Telles. No, para difundir esa línea. Bueno, Sí, ese sí. tipo de personalidades muy ad hoc a Fox News. Así es. Pero ¿cuál es la intención de Trump? Así como a largo plazo. De plano, ¿Qué es sí. lo que busca? Yo creo que lo que busca es preservar al Estados Unidos blanco, Sí. sajón, protestante, a los WASPs, ¿no? O sea, sí es, Es que- una intención ya Supremacista. Supremacista, sin duda, sí. Tenemos que ver que Trump es un gobernante distinto a otros. No es pragmático, no piensa las cosas, hace todo por impulsos. Y su impulso es racista. Entonces, como que él, vuelvo a lo que decía, se cree como el campeón de tratar de preservar la supremacía blanca. Pero eso se enfrenta a la realidad, como acabamos de decir, de lo que contribuyen los latinos, los indocumentados, los chicanos en Estados Unidos. Yo creo que es imposible separar el racismo de Trump y su proyecto político. Yo siempre recuerdo cómo es que empezó atacando a los mexicanos. Entonces, él sabe que para su base política, él tiene que seguir insistiendo en este punto para que todos los blancos que piensan como él sientan que tienen su representante en la Casa Blanca. Y que muchos se han tragado ese discurso de él. Es lo malo. Y hay una cosa que es interesante porque él echa a andar este discurso y acentúa sus políticas antimexicanas cada que tiene un descalabro mayor en otros terrenos. Wow. Yo Como sí lo que asocio vimos la semana pasada. Exacto. Claro, yo sí asocio muy claramente el pleito Fue muy con claro. Musk, la caída de su proyecto de aranceles con el aceleramiento de sus Justo. políticas antimexicanas. Pero como bien dices, cualquier conflicto que tiene
revierte a la emigración. Sí, claro. Porque obviamente no quiere enfrentarse a la sustancia. Exactamente. Se desquita con los migrantes Sí. cuando tiene un problema. Sí. Como la lista de Epstein que le sacó. Sí, claro. Pero también esa narrativa de invasión es muy importante para su proyecto, porque así se justifica todas sus medidas económicas también. De hecho, vimos que hay cierto cuestionamiento legal acerca si realmente tiene el poder de aplicar los aranceles que está aplicando. Y se basa justamente en argumentando que hay una emergencia nacional debido a una invasión y esa invasión se tiene que replegar. Entonces, aumentando más esta narrativa diciendo que estamos siendo invadidos, yo estoy justificado en querer responder de esta manera. También está muy en cuestión si él tiene la capacidad de mandar a la Guardia Nacional y a los marines sin la autorización del Exacto. gobernador Pues ya en le turno. echaron para atrás eso. Como saben, él no le importa un comino la Constitución. Él cree que está arriba, incluso él dice muchas veces, de muchas formas, que él está arriba y que la Constitución no le corresponde a él. Entonces, este hombre como que se cree absoluto y como él dice, el rey, pues va a tener este desfile, que lo titulan así. El que hubo ayer. El que hubo ayer sábado. Vamos a un corte de estación, no sin antes saber a los universos paralelos con mi querido Fisgón. Y ahorita regresamos. Universos Paralelos presenta El gigante racista. Paráfrasis de un cuento de Oscar Wilde. En un país no tan lejano, un gigante tenía un jardín en el que chicos que venían de todas partes solían trabajar y vivir. Era un gran jardín con un suave y verde césped. Con su trabajo, los chicos que venían de afuera mantenían próspero al predio y hacían que todo floreciera. Un día, volvió el gigante a su blanca casa y, al llegar, vio a los chicos en su jardín. ¿Qué hacen allí?, les gritó con voz agria. Ustedes son unos sucios migrantes que afean el paisaje. No son tan bonitos como yo. Yo solo quiero gente bonita a mi alrededor. Y el único bonito soy yo. Y los migrantes se tuvieron que esconder. Mi jardín es solo para mí, prosiguió el gigante. Todos deben de entenderlo así y no permitiré que nadie que no sea yo se solace en él. Entonces, lo cercó con un alto muro y puso un cartelón que decía: queda prohibida la entrada bajo las penas legales correspondientes. Era un gigante egoísta y racista y muy vanidoso. Creía que lo sabía todo y no veía más allá de sus narices. Odiaba a los migrantes, aunque era nieto de migrantes. Los chicos se quedaron en el jardín ya que no tenían en dónde trabajar y ese jardín era su casa, y se la pasaban escondidos para que no los deportaran. Entonces, para sacar a los chicos de su jardín, el gigante llamó al Immigration Customs Enforcement, el ICE, y se armó la grande. Con el ICE se instaló el invierno y todo se cubrió de niebla, nieve, hielo y granizo. Desde que no había migrantes, los pájaros no tenían interés en cantar. Los árboles olvidábanse de florecer. No había quien recogiera las cosechas, ni quien echara a andar las fábricas, ni quien atendiera en los cafés y restaurantes. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció tanto pensando en la gente escondida que se dejó caer a tierra, volviéndose a dormir. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve, es decir, el ice. Una mañana, el gigante oyó una música en la calle. Eran las marchas de los migrantes recordándole a su madre. ¡Ta, ta, 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 ta! El gigante se acordó de su madre y su corazón se enterneció. Recordaba que estaba tratando como si fueran delincuentes a gente cuyo único delito había sido migrar para tener una mejor vida, siendo que él era un delincuente convicto de a de veras. Entonces,
mandó a reprimir a sangre y fuego y a deportar a los que se atrevieran a trabajar de manera honesta. El jardín no floreció nunca más. El gigante se metió a una absurda guerra de aranceles que no podía ganar. Se peleó con su amigo, el hombre más rico del mundo, y pronto en todo su jardín se instaló la recesión económica. Pasaron los años y el gigante envejeció. Bajó drásticamente en las encuestas y fue debilitándose. Permanecía sentado en un gran sillón viendo cómo su imperio se derrumbaba. Finalmente, los sueños de grandeza del gigante quedaron sepultados en su jardín, todos cubiertos de flores blancas. Y seguimos aquí en el Averno platicando ni más ni menos que con José Luis Granado Ceja y David Maciel sobre los temas, sobre lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, la represión a los migrantes, las racias, etcétera. Estamos viendo una situación muy curiosa porque hay efectivamente una política anti-inmigrante puesta en práctica muy agresiva. Y esto está generando una reacción muy importante por parte de las comunidades. Las comunidades se están organizando, se están defendiendo. Y hemos visto al mismo tiempo cómo de repente aparecen imágenes que parecen tomadas de Hollywood, ¿no? Que parecen un script que parece estar hecho por un guionista de la CIA que trabaja en Hollywood, en el que vemos de repente un personaje enmascarado con cosas de Hamas y con la bandera mexicana incendiando una patrulla. Sí. Es decir, las manifestaciones... Una bandera comunista por ahí también. Claro, todo eso. Como bien dijiste, todos los fantasmas, ¿no? Sí, parece que Todos hicieron los una fantasmas. lista de todos los fantasmas que aterrorizan al norteamericano promedio y dijeron, ahí, todos en esa foto. Todos en esa foto, todos concentrados en esa foto. Las manifestaciones que se están dando en Estados Unidos, es decir, ¿son pacíficas o no son pacíficas? Son pacíficas, ha habido disturbios y todo, pero son por individuos muy aislados y Trump pues los ha usado, que son unos malhechores que miren nomás, están haciendo exactamente lo que yo digo y todo esto. Ahora, lo que vuelvo a mi punto es que es diferente esta agresividad de Trump de otros momentos que ya los hemos padecido durante toda nuestra historia. O sea, en el 54 hubo una redada que le llamaron Operation Wetback, ¿no? Operación Espaldas Mojadas, donde hubo una deportación bastante grande, como de 1,5 millones. Pero 1,5 millones no es nada en comparación con lo que quiere hacer Trump ahora. Y tampoco en ese entonces se metían hasta en iglesias, que se están metiendo ahora. Están deportando hasta amas de casa. Eso tampoco nunca se había visto en la historia de Estados Unidos. Pero son comunistas esas amas de casa. ¿Están poniendo en riesgo la Seguramente. estabilidad de Estados Sí. Unidos, José Luis? No, no La creo. seguridad Por el nacional, momento, sí. no. La verdad, eso sí me parece también importante señalar, ¿no? O sea, por más que nosotros podemos condenar lo que estamos viendo, sí hay gente que respalda lo que está pasando. Hay muchos elementos dentro de Estados Unidos que está a favor de este tipo de represión, pero aún así, creo que sí se están excediendo, al grado de que hay gente, que estábamos hablando hace poco, ¿no? Que estas acciones está radicalizando hasta los tibios, ¿no? Y todo lo que hemos visto últimamente me hace pensar en unas palabras de Roque Dalton, que dice, en la lucha social también los grandes ríos nacen de pequeños ojos de agua. ¿Y cómo empezó todo esto? Empezó con la gente organizándose, resistiendo. Hubo un incidente en particular en Paramount, que es parte de la comunidad de ahí de Los Ángeles, donde el pueblo organizado dijo, no vamos a permitir que secuestren a nuestros amigos, familiares, ¿no? Nuestros vecinos, y salieron a resistir. Y sí, tal vez con acciones que algunos reprochan, ¿no? Pero sí,
en ese día no se llevaron a ninguno. Y esa radicalización se está dando en todo Estados Unidos. Vemos protestas en Nueva York, en Seattle, en Chicago. O sea, sí, donde ya sabemos que hay una red de apoyo para los migrantes, pero también en lugares donde tal vez no se esperaba. Entonces, esto se va a ir generalizando y también eso ayuda a ya cambiar la narrativa para que los que apoyan a Trump se sientan más aislados ellos. Eso creo que se trata, de hacer a un lado a los fascistas. Pero miren, la violencia fue determinada por ellos, no por la comunidad mexicana. Vean ustedes un ejemplo. Vean ustedes cómo trataron al senador nuestro. Sí. Lo esposaron, lo tumbaron al suelo, se lanzaron contra él y es senador federal. Pero es que iba a ser una pregunta. Porque iba a ser una pregunta. Eso no es aceptable. Eso está muy mal. Él luego esta mujer contó que lo invitaron. Él estaba esperando tranquilamente. Y según, no pase, por favor, y según aquí. esta mujer no se identificó. Ay, ¿quién no sabe quién es el senador Alex Padilla? Bueno, es creíble que esa mujer no sepa. Bueno, esa mujer es cierto que es bastante cuestionable lo que sabe. Es una mentirosa. Eso ya lo establecimos. Mintió diciendo que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, estaba alentando estas protestas violentas. Una vil mentira y se sabe, se comprueba. Y me decepciona mucho los medios de comunicación de Estados Unidos diciendo que fue un pleito entre dos, ¿no? Ella dice tal y Claudia respondió con tal. No, es una mentira y dilo tal como es. O sea, no hay ninguna prueba que Morena, Claudia, esté detrás de esto. Y tenemos que decir que esta mujer y Stephen Miller son verdaderamente los peor de elementos que tiene Trump. Y los dos con la mismita mentalidad. Mira que es decir. Pero precisamente con esa declaración a todos les pareció que fue como un montaje, que incluso le dio el cue Donald Trump a esta señora Christine Noem. Sí, como que como si ya lo tuviera preparado. Exactamente, ¿no? Y va a tu papel, ¿no? Te toca. Pareció como una especie de guiñol de lo que realmente piensa Donald Trump. ¿No les pareció? Creo que es muy claro, ya que todas estas son una serie de provocaciones, ya abiertas provocaciones del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México, justo, obviamente a todo el país. Pero ¿cuál es la intención de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump, para tratar así a su socio comercial? ¿Qué es lo que pretende en un mediano plazo? Que termine el tratado. Ante todo dominar a México, ¿no? Porque él como que se cree el rey y quiere que se haga todo lo que él quiere. Y cuando ponen alguna resistencia, porque la presidenta, ustedes la escuchan diario igual que yo, y que dice la soberanía, lo que menos quiere Trump es que alguien diga la soberanía de un país. Ellos quieren que sean subordinados a Estados Unidos y a él. Como vimos cómo trató a Zelensky. Sí, claro. Exactamente. A su socio. O a la otra autoridad de Sudáfrica. También. ¿No? Es que así está impuesto y bueno, también se espera lo peor en esta G7 que van a tener y que allí se va a enfrentar Claudia Sheinbaum con Trump. Sí, es lo que, ahorita que mencionaste, eso es lo que les iba a preguntar. ¿Tú, José Luis, crees que haya un riesgo de que Trump ya directamente, porque él ha sido muy cuidadoso con Claudia Sheinbaum, incluso hasta elogioso. Claro, se contradice con las actitudes y en general con todo lo que hace el gobierno, pero él personalmente ha sido muy cuidadoso. ¿Crees que haya riesgo de una escena muy desagradable en la reunión bilateral que aparentemente van a tener? Yo creo que sí hay un peligro ahí y hay que estar muy conscientes de ese peligro, porque hay muchas voces dentro de su mismo círculo íntimo que quieren agresiones contra México. Directamente, a través de naves no tripuladas o incluso enviando tropas. Lo han dicho abiertamente. Hay muchos que también hablan en estos medios de comunicación, los youtubers de derecha que hay allá en Estados Unidos, que dicen, ya no hay que perder el tiempo en otras partes del mundo. El problema es México y México está enviando drogas y por eso tenemos que responder de manera contundente. Pero también creo que mucho tiene que ver con el giro que dio la política exterior de Estados Unidos con Trump. Vimos que se acabó el poder blando, el soft power, y ahora es, como dijimos anteriormente, o sea, todo con la fuerza y nada con la razón. Ya no es un intento de tratar de mantener buenas relaciones con el mundo, es que nosotros somos el imperio, aquí mandamos, si no les gusta los vamos a bombardear. Esa es la lógica y pues también aplica en el caso de Latinoamérica, no solo México, sino toda Latinoamérica. Los dos presidentes que Trump señala que son sus héroes, presidentes de Estados Unidos, es Theodore Roosevelt, que era el que empezó el imperialismo global de Estados Unidos, y Polk,
que se robó la mitad de México, y lo señala. Hasta mandó a hacer una pintura gigantesca nueva de Polk para la Casa Blanca. Okay. Wow. Fíjense nomás. O sea, hablando de mensajes. Sí. Ahora, fíjense una cosa que a mí me parece muy interesante, que creo que no se ha comentado lo bastante aquí en México. En Estados Unidos se ha alabado a Claudia Sheinbaum como más no se puede, de cómo ha podido manejar a Trump, más o menos en esta, así, vaivén, de que sí le da unas cosas, otras le dice que no y todo esto. Yo creo que allí no se han enfocado lo bastante que su canciller es psiquiatra. Ándale. Que Ramón de la Fuente es psiquiatra y que sin duda le ha dado maravillas de consejos a Claudia Sheinbaum. A ver, yo creo que ese es el nivel, así tendría que ser, pero yo creo que Claudia solita. No, bueno. Ella estudia y ella revisa y tiene el tacto. Pero oye, tener a un psiquiatra como su canciller, yo creo que una no hay buena que menospreciarlo. en el caso de un lunático. Sí, pero serviría mejor que lo tuviera Trump para que lo medicara. Eso sí, Trump que lo necesita, gritos. De fuerza, pero el ego de Trump no lo permitiría, güey. Sí, fíjate, mi madre, que es una muy buena analista política, dice que lo de Trump es en realidad es un delirio narcisista triunfante. No es lo que estamos viendo. No hay la menor duda. El ego de él es verdaderamente fuera de órbita de Trump. Sí. Oigan, y se ha dicho mucho, bueno, no sé si mucho, pero en algún momento se comentó la posibilidad de que, él tiene toda la intención de reelegirse, ¿no? Ya lo dijo abiertamente. Sí, pero es imposible. Es imposible. Sí. Juega con eso. Trata de convencerlo a él de que es imposible, ¿no? Pero yo a veces pienso que, obviamente que es imposible que se reelija, pero incluso a veces pienso que ni siquiera, que es posible que tal vez ni siquiera llegue a terminar su mandato. ¿Ustedes creen que esto sea factible? Yo veo que haya una descomposición muy acelerada. Eso es inevitable, que va a haber una descomposición y una resistencia, como decía Rafael, que está creciendo y lo estamos viendo a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local. Está viendo esa resistencia hacia Trump. Y luego también tenemos excelentes políticos también. Ante todo Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, que han sido una maravilla. Hicieron un tour nacional. Yo los fui a escuchar a Los Ángeles. Son una maravilla estos dos políticos. Y son el contrapeso en el nivel político del Congreso más fuerte, más lúcido y más contendiente que tiene Estados Unidos. Pero no tiene eso consecuencias. O sea, es una maravilla, una maravilla como show, pero no veo hubo 35,000 personas en el meeting de Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez, incluyendo tu servidor, allí que estaba. Sí, pero esto... Bueno, consecuencias no tiene, es que la resistencia se está viendo, y es lo que yo digo, que esas son las consecuencias. O sea, las mismas actitudes y políticas de Trump están enajenando a muchísima gente, incluso a republicanos que no están de acuerdo. Sin embargo, están situando ya al gobernador de California como un contendiente fuerte ante estas... Sin duda. Yo comunista, le dicen. Es un socialista. Totalmente. Y creo que mucho de las posturas que está tomando se debe a eso, que él también se está perfilando, preparando para presentarse. Y puede ser que hay políticos interesantes. Me parece el joven que está buscando la alcaldía de Nueva York, muy interesante. También una nueva voz ahí, hablando de las cosas de manera clara y convenciendo a la gente, no permitiendo que toda esta propaganda antisocialista detenga su avance político. Pero el problema en Estados Unidos, desde mi punto de vista, es el Partido Demócrata. Porque si estamos hablando de la situación en Estados Unidos en este momento, pues se dio por la situación con la migración. Pues los demócratas estuvieron en el poder y también entregaron muchísimos fondos a la migra, a ICE, para que pudieran hacer estos. Obama sigue siendo el deporter in chief, el que más personas deportó. Así que el problema es cuál es el instrumento político para realmente canalizar esta resistencia. No creo que exista en Estados Unidos. Y por eso yo creo que sí, Trump llegará al final de su mandato. Sí, llegará al final, pero sí que está muy tibio el Partido Demócrata, pero poco a poco está agarrando vuelo y poco a poco los mismos miembros de las comunidades lo están forzando a políticos demócratas de tomar posiciones más agresivas contra Trump.
Pero aquí lo que importa es no, va más allá de los partidos. La organización tiene que pasar por abajo, tiene que pasar por la gente, por las comunidades. Se está organizando la comunidad hispana en los Estados Unidos para resistir. Pero no nomás es la hispana, Rafael, son también otros sectores, también anglosajones, también gays, que Trump, como saben, los ha tratado de la patada, afroamericanos también, que han sufrido mucho racismo y todo eso, o sea, otros sectores, no nomás la nuestra. Sí, claro. De hecho, creo que por eso ves que intentan dividir las comunidades, que no se unan, ¿no? Entras a redes sociales y dicen, no, nosotros no hay que apoyar a estos porque ellos no nos apoyaron cuando era el momento. Claro que no, o sea, y sí, todo depende del pueblo estadounidense. Claro. Si realmente ellos van a poder cambiar sus representantes o su visión o crear un nuevo instrumento, si es que no es capaz de realmente canalizar ese descontento. Oigan, ¿y cómo ven los medios de comunicación, que son un personaje muy importante en todas estas cosas? Un actor central. Sí, varían mucho, fíjate, varían mucho porque sí hay los medios tradicionales que están muy así como en medio. Y está en Fox News, obviamente, que es el predilecto de Trump, y a la vez está MSNBC, que es el contrapeso de Fox News, donde están todos los liberales. Entonces, los medios sí están muy divididos, sí hay libertad de expresión, no hay censura, eso sí les aseguro, de los medios, pero están muy divididos, que están los conservadores, manejan a Fox News, es muy poderoso Fox News, tiene muchísimo dinero, y luego están los liberales, y están los del medio que están así como que nomás reportan, ¿no? Nomás narran, no analizan. ¿Tú cómo ves esto de los medios, José Luis? Yo creo que también hay que fijarnos en las redes sociales, ¿no? Aquí en un momento en México hablamos de las benditas redes sociales y parece que sí aprendieron la lección allá, pero fueron los de derecha que pusieron a construir todo este ecosistema de información que es muy sesgada, mentirosa, como quieras, ¿no? Y no hay un equivalente del lado de la izquierda, y eso es lo peligroso. Hay uno que otro, ¿no? Los mismos demócratas ya se dieron cuenta, tal vez demasiado tarde, que debían estar nutriendo estas voces que no son de los medios de comunicación tradicionales. Hay uno, Hassan Piker, por ejemplo, que se ha hecho muy famoso últimamente, ¿no? Que transmite esta información de una manera diferente para llegar a los jóvenes, porque yo creo que sí, también ese peligro que algunos de los jóvenes, particularmente los blancos, los hombres blancos, se nos están perdiendo, se están llevando por estas ideas fascistas. Y esos son los que luego salen a las calles enmascarados también para promover y ondear sus banderas nazis. Y sí pasa. Pero yo vuelvo a decir una cosa de los medios de comunicación. Como les decía, que el noticiero más visto es Univision, no es Fox News. No es NBC, no es CBS, no pero es más ABC. Vistos el más visto en Estados Unidos. En Estados Unidos, no en la comunidad no, en general, el más visto. Vaya. ¿Sí? Oigan, pues algo que está muy visto es un corte de estación. Ahorita regresamos, por favor, no se vayan porque ya se puso bueno. También iba a hablar del periódico La Opinión, que hay que mencionar. Ahorita vamos a hablar de ahorita regresamos. Sí. Cuando nuestra presidenta nos pide no caer en provocaciones, también se refiere a las suyas, señora Noem. Y seguimos aquí en el Chamuco TV platicando con el maestro David Maciel y José Luis Granados sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Y estaba mencionando el maestro David sobre la influencia que tiene Univision en Estados Unidos, pero yo quiero preguntarle si hay otros medios que están dando una muy buena cobertura a lo que está pasando ahora. Sí, ante todo el periódico La Opinión, en diarios, que es excelente y cubre todo el suroeste, se fundó desde 1922 en San Antonio, Texas, pero luego creció a otras ciudades y ahora tiene su sucursal más importante, su sede, que es Los Ángeles. Y también la radio, que la radio es importantísimo, y también hay radiofusoras en todo el suroeste y hasta Chicago y hasta Nueva York, en español, las 24 horas del día. Sí,
No, y en ese caso yo haría un llamado a la comunidad allá que apoye estos medios de comunicación, particularmente radio, pero también los programas que están en YouTube, porque dependen de la audiencia. Y yo creo que sí es muy importante que vean que sí hay otras fuentes de información, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo un podcast, es el único podcast en inglés que habla sobre México, ¿no? O sea, si les interesa aprender más de lo que está pasando aquí en este país, pues existe, pero hay que buscar y hay que apoyar también. Este es junto con Kurt Hagbart, ¿no? Así es, se llama Soberanía. Soberanía. Sí, lo conocemos. Qué bien. Hay medios públicos también que están dando la batalla. Por ejemplo, pues aquí es muy famoso Democracy Now! Por ejemplo, no sé si sabe, si esté dando esa batalla mediática. Pues digo, todos estos sí confrontan, ¿no? Y más en este periodo contra Trump, que hay pues cuestiones diarias de deportaciones, es que Trump, a diferencia de otros presidentes, se ha metido con todo. Ustedes se acuerdan de la batalla con Harvard. Sí, claro. Está metido con universidades, está metido con escuelas, está metido con iglesias, está metido con todo este hombre, está loco, desatado. Como no se puede reelegir, quiere meter la cuchara en todo, cambiar toda la estructura de Estados Unidos. A ver, yo quiero hacer una pregunta de fondo. Es decir, yo sí creo que estamos viviendo un proceso de fascistización en Estados Unidos. Claro. Y pero a ver, en Italia el fascismo tenía un origen cultural muy claro, en España también lo tuvo, en Francia también lo tenía, en Alemania también lo tenía. ¿Cuáles son las raíces o el sustento cultural, ideológico de esta derechización que se está dando en Estados Unidos? Lo que yo dije, la latinoamericanización de Estados Unidos. No, ese es el miedo. No, bueno, ese es lo que les causa pánico y eso es ante lo que reaccionan. ¿De dónde vienen ellos? ¿De dónde viene este fascismo? Pero mira, se olvidan de que Estados Unidos es un país de migrantes y ellos creen que son ya los establecidos y que estos invasores, pues es lo que dice Trump, que estamos atacados por invasores y quieren frenar esta supuesta invasión, lo cual es absurdo y ridículo. Porque los supuestos invasores, como decíamos, los indocumentados no llegan ni a 10%. No me pueden decir que yo soy invasor. Nací allá, me crié allá. Pues sí. Entonces, y ese es el grueso de la población. Pues la raíz es el supremacismo. Sí, exacto. El destino manifiesto. Es lo que, ¿de dónde viene? Bueno, viene esto, ¿no? como bien dices, del destino manifiesto, que era la versión que decía que las Américas son nuestras. Y bueno, toda la batalla cultural que se dio, que el individuo siempre va encima del colectivo en Estados Unidos. Esa es la lógica. Y yo creo que no es muy difícil ya extender esa misma lógica ya hacia una fascista. Decir, pues este colectivo me está impidiendo ser mi individuo, así que lo voy a reprimir con fuerza. También el papel que juegan las Fuerzas Armadas y la policía en esa sociedad. O sea, siempre están elogiando. Para que el ejército aparezca en la pantalla grande de Estados Unidos, tiene que tener la utilización del Departamento de Defensa. Es propaganda, y es propaganda ampliamente difundida en esa sociedad. Sí. Tanto que hace poco salió este sheriff de Florida, si no me equivoco, diciendo, si nos agreden, si nos escupan, los vamos a matar. Así de plano. Y no hay nadie que diga, oye, eso ya es un exceso, ¿no crees? No, hay gente que hasta aplaude, dice, Trump sí, hay que reprimir con todo. Trump lo dijo hace unos días, si me escupen... no me acuerdo cómo fue exactamente la frase, pero era el mismo sentido. Pero la manera como se expresaba en particular decía, si nos avientan un ladrillo, los vamos a matar y les vamos a avisar a sus familiares dónde pueden recoger tus restos. O sea, bueno, eso es fascismo ya. Bueno, y ustedes se acuerdan de años pasados, el sheriff de Arizona, Joe Arpaio. Sí. Esa era su política, era su política de él. También, o sea, mano dura, ¿no? Oiga, la cosa es que un personaje como como Arpaio, llegó a la presidencia. Sí, exacto. Y bueno, es así de pedestre, vuelvo así de a decir, racista. Lo terrible de Trump es que tiene el Congreso a su lado y tiene la Corte Suprema a su lado. Los contrapesos en este momento están muy pocos, excepto lo que estamos diciendo de la resistencia de la sociedad civil que está agarrando vuelo. Pero el año que entra va a haber elecciones, como saben, de este noviembre que viene en año, y entonces yo creo que sí va a cambiar mucho, digamos, el Congreso. Claro. Pero de nuevo, ¿cuál va a ser el programa del Partido Demócrata? ¿Va a ser realmente uno de resistencia, de oposición a esto? ¿O de que vamos a ser menos agresivos, ¿no? Y que parece que van por ese camino, queriendo ir, insistiendo demasiado en el centro, cuando la solución está en la izquierda. No, tienes toda la razón, que tiene que formular una agenda mucho más allá de anti-Trump. Claro, sí. Tiene que formular una agenda, por eso perdieron.
porque no formularon una agenda de que le llegara a la gente y Trump les dio el discurso que querían, que iba a mejorar la economía, como saben, que iba a bajar los costos de los combustibles, de todo esto. Le creyeron a Trump porque los demócratas no formularon una agenda creíble para la sociedad. Eso es lo que tienen que hacer. Y porque Biden hizo un gobierno mediocre. Bueno, pero yo creo que ustedes han estado leyendo de la decadencia de Biden, ¿no? Que ha salido mucha evidencia que el pobre, sí, en los últimos 2 años ya no daba una. Pues sí. Hay un actor que es muy importante en todo esto, sobre todo en la relación económica que hay en esta zona del país, que es Canadá. Tú, José Luis, eres experto en Canadá. Pasó toda esta historia de Trump con Trudeau, cómo lo humilló, pero cómo esto hizo que los liberales en Canadá, que ya la tenían perdida, pues finalmente la ganan, ¿no? Sí. Ya no con Trudeau, sino con Carney. ¿Tú cómo ves esto y cómo afecta todo esto al tratado? Sí. De un lado, pues qué bueno que no ganó el otro, Pierre Poilievre, porque sí, claro, era un aliado en todos los sentidos de Trump, y hubiera sido peor tener así en la relación de Norteamérica en particular, que pues nos afecta mucho, pero no creo que tampoco él sea buena noticia, ¿no? O sea, justamente se representa el centro de derecha, ¿no? Exagerando el centro. Así que pues es como postergar realmente lo que es necesario, que es enfrentar directamente el problema de raíz. O sea, Trump tampoco surge de la nada. O sea, hay problemas sociales en Canadá, en Estados Unidos, que se tienen que atender. Y la gente necesita una respuesta. Hace poco estábamos comentando el caso de Luigi Mangione. Toda la gente diciendo que lo que él hizo, o supuestamente hizo él, porque no ha sido condenado, de asesinar a este ejecutivo de una empresa de salud, ¿no? Ese descontento se tiene que representar. Claro. Y si no hay una solución, pues la gente va a seguir radicalizando de un lado o al otro. Pero ¿no crees que de todos modos, aunque no sea de izquierda o centro izquierda, el gobierno de Canadá sí se ha desatado un nacionalismo en contra de Trump y un nacionalismo pero canadiense? Eso no depende del gobierno necesariamente. Eso fue pero de todos modos es importante, porque es la sociedad que tiene que impulsar a los gobernantes. A ver, pero aquí el tema que es central para mí es, bueno, al final de cuentas, ¿cómo combates un ascenso tan de una derecha tan radical? ¿Cómo se combate? Porque, perdón, lo que hemos visto es que pues sí se necesita hacer un trabajo amplio y consolidar, se necesitan sumar fuerzas, ¿no? Porque es una fuerza muy radical, es una fuerza que no se va a detener fácilmente. Con mucho poder. Con muchísimo poder. Bueno, ¿cómo la combates? ¿Cómo combates todo movilizar esto? las elecciones del próximo año. Okay. Eso es la mejor forma. Yo diría que, por ejemplo, aquí en México, ¿qué dijimos? No más neoliberalismo. Y no hay nadie que hable así, ni en Canadá ni en Estados Unidos. Cuando ese es el problema de raíz. Las desigualdades, los conflictos sociales nacen a través de esas condiciones materiales. Hace poco mencioné a este joven que estaba compitiendo para la alcaldía de Nueva York, se llama Mamdani, ¿no? Él dice, vamos a hacer tiendas para conseguir del supermercado más barato, ¿no? Vamos a congelar las rentas, o sea, las condiciones materiales, que la gente vea, sí, la política sí me puede mejorar la vida. Y cuando no tienes eso, pues por eso empiezan a surgir estas otras opciones que ya son peligrosas, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Porque ahora estamos viendo lo que puede ser la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Y no es exageración, no estoy tratando de asustar a la gente en ese sentido, ¿no? O sea, Israel hizo lo que hizo porque tiene el respaldo de Estados Unidos. Claro. Entonces también estamos hablando, por favor, estadounidenses, si nos están viendo, estamos tratando de salvar el planeta y ustedes tienen una gran responsabilidad de frenar ese avance. Y sí pueden, pero escuchando las voces que sí te dan. En las elecciones próximas tienen los demócratas que formular una agenda tanto de política interna como política externa. Ya no puede ser el destino manifiesto que gobierna la política externa como Trump y como todos sus seguidores han querido hacer, y Trump ha sido uno de los más agresivos en Destino Manifiesto y el poderío imperialista de Estados Unidos. Entonces, los demócratas tienen que poner un contrapeso a eso, es decir, un momento, nuestra agenda varía en tales cosas, como dices tú. Nosotros vamos a hacer la política interna derriba de los siguientes puntos. La política externa nuestra derriba y es contrapeso de estos puntos. Pero una agenda clara
convincente para la población. Hay una cosa que ustedes acaban de mencionar que es muy importante. Vienen elecciones. Sí, de noviembre en un año. Parte del poder de Trump es que tiene el Ejecutivo, tiene el Poder Judicial y tiene el Congreso. Es lo que digo. Sí. Un objetivo inmediato de estos actores sería quitarles el Congreso. Exacto, porque no, la Corte Suprema no puede cambiar. No. Entonces lo va a seguir teniendo Trump. Porque la mayoría, aunque no es grande, pero de todos modos es 5-4 de la Corte Suprema. Pero entonces, si la gran opción, o si la única opción es los demócratas, pues tampoco es la gran cosa. O sea, yo creo que sería... Bueno, pero es que no hay otra. Digo, es que ese es el problema, que debería... el bipartidismo es el que es uno de los problemas. Nunca ha llegado a ningún lado tratar de crear un tercer partido en Estados Unidos. Nunca. Entonces, pero ¿no será que la crisis que estamos viendo, porque sí es una crisis, por más que tratan de aparentar mucha estabilidad, ese país está en crisis, ¿es justamente el momento que se pudiera surgir otra opción? Pues sí, hace 10 años te apuesto a que en México decían solamente hay 2 partidos. O bueno, no, solamente hay uno. Por eso, y en Estados Unidos el bipartidismo también es realmente un solo partido. Aunque ahorita sí hay esa polarización. Pero miren, sí tenemos ejemplos de individuos que han tratado de hacer otro partido en Estados Unidos. Ese es el problema, no tiene que ser individuos. No, bueno, la cosa es la sociedad que se organice. ¿Qué pasa con la sociedad en los Estados Unidos? Sí, pero yo creo que ya están demasiado tradicionales estos partidos que tienen a sus representantes locales, estatales y todo esto, que está muy difícil. Pero yo sí creo que la alternativa es una agenda. Sí, pero esa es una alternativa inmediata para el próximo año. Sí. Pero yo creo que si se descarta de antemano la posibilidad de una sociedad que se puede ir organizando para romper un bipartidismo que ya a todas luces ha llevado a Estados Unidos a esta decadencia, pues es lo que se tiene que hacer. Oigan, pero también hay que pensar algo. El mundo ahorita está de cabeza, está en la antesala o ya entró a una tercera guerra mundial con lo que acaba de pasar entre Israel atacando a Irán. ¿Cómo ven eso? Pues con más razón, porque lamentablemente si hay algo donde coinciden los dos partidos es justamente en la política exterior. Claro, porque el consenso imperialista, bipartidista que existe. Tú ves a Alexandria Ocasio-Cortez defendiendo el derecho de Israel a defenderse. Entonces dices, bueno... Híjole, con esas premisas... Sí, bueno, pero ustedes saben que Israel ha sido, pues primero fue criado por Estados Unidos. Entonces digo, es un pilar en el Medio Oeste. Por supuesto. Y muy peligroso. El Medio Oriente. Pero estamos, a ver, yo sí estoy preocupado. Es decir, incluso lo que estoy viendo, tal vez me equivoco, es una embestida en contra de las formaciones progresistas en América Latina. Y hemos visto en estos días toda una serie de acciones muy agresivas en contra de los progresismos en América Latina. A Cristina Fernández de Kirchner la meten a la cárcel. Ajá. En Colombia hay un atentado contra un candidato opositor que pone al gobierno de Petro en riesgo. Y ahorita tenemos toda esta embestida en contra del gobierno de México. La elección de Milei en Argentina también, claro. y Bukele, también la derecha está gruesísima en América Latina. Por eso. Y se está reuniendo, se está envalentonando, está haciendo reuniones cada mes en esta cosa que hacen por todo el mundo y quieren dar la batalla cultural, ¿no? Ya se están volviendo muy gramscianos. Sí. Son gramscianos desde hace rato. No, porque sí, ¿no? O sea, tienen la industria cinematográfica, tienen los medios de comunicación, tienen productos, las redes sociales, hacen películas, telenovelas, tienen escuelas. Que eso es lo que más me preocupa, o sea, están metidísimos en las mentes, en los cerebros de los niños, de los jóvenes. ¿Cómo dar esa batalla? En Estados Unidos. ¿Cómo dar esa batalla en los Estados Unidos? No, en Estados Unidos sí la estamos dando. Okay. Sí la estamos dando en las escuelas, estamos dando en las universidades. O sea, Harvard no se dejó de Trump, aún con todo el poderío de Trump, le mentó la madre y le dijo no. O sea, quítanos los 400 millones y vete a la fregada, nosotros vamos a seguir. Él quería imponiendo hasta qué enseña Harvard. Y bueno, con otras universidades, Colombia sí se dejó.
y se sumisó. Sí, pues de entrada tiene que regresar la sensatez, o aparecer la sensatez en Estados Unidos. No, y también concentrarnos en la organización popular. Sí, o sea, claro. las organizaciones de base, los que están justamente como... Se me ocurre una, Unión del Barrio, que trabaja ahí en Los Ángeles, bueno, en muchas partes, ¿no? Que están allí patrullando. Aquí está la migra y denunciando. Y a través de esas acciones que la gente vea, esa organización popular nos está protegiendo, defendiendo. Que vean, bueno, entonces, ¿de qué están hablando? Y de ahí entra la formación política, nuevas ideas. Ese es muy buen punto, porque hay organizaciones como Hermandad Mexicana, como Chirla, que son totalmente importantísimas y están haciendo muy buena labor. Muchísimas gracias, maestro David, maestro José Luis, muchísimas gracias. Cuídense mucho, ya se acabó el programa, nos vemos a la próxima. Por favor, compartan, comenten, coleccionen, cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao. Muy buenas noches. Adiós. Chamuccionario Ilustrado. Visa. Documento oficial de ingreso a Estados Unidos y al culo de Christopher Landau.